En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es Jueves Santo, un hermoso día para reunirnos en comunidad y celebrar la última cena del Señor. Celebrar aquel hermoso momento en el cual el Señor, reunido con sus 12 apóstoles, nos deja 3 hermosísimos regalos: el mandamiento del amor, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. Pongámonos en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a comprender cuanto nos está diciendo Él mismo a través de su palabra escrita y de la sagrada tradición. La lectura propuesta para hoy está tomada del capítulo 13 de San Juan, versículos 1 a 15. Nos dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe a la cintura. Después echa agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Llegó a Simón Pedro, el cual le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús responde: lo que yo hago no lo entiendes ahora, más tarde lo entenderás. Replica Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le responde Jesús: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, si es así, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Le responde Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Conocía al que lo iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien. Pero si yo, que soy maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días estamos invitados a meditar los capítulos 13 a 17 del cuarto Evangelio, del Evangelio de San Juan. Hoy leemos los primeros 15 versículos del capítulo 13, que nos presenta ese hermoso signo de Jesús, lavando los pies a sus discípulos. A este capítulo 13 lo podemos llamar el Testamento del Señor, cuyo resumen es bien claro: ámense unos a otros como yo los he amado. Esta es la página más conocida del cuarto Evangelio. En el contexto de la última cena, el evangelista desarrolla un largo discurso de despedida pronunciado por el Señor Jesús. En la vigilia de su muerte, Cristo revela los últimos secretos del amor de Dios su Padre y nuestro Padre. El Señor quiere preparar a los apóstoles para su partida y sobre todo para la vida en comunidad después de su muerte,
porque ella se desarrolla en la fe y en el amor, valores fundamentales revelados por el Señor. Qué importante es comprender que la Iglesia es comunidad de creyentes, dispuesta a hablar de su misterio en términos de vida y experiencia. Vida y experiencia llevado realmente a la vivencia del amor en la fe. En este hermoso texto de San Juan podemos distinguir tres partes: el testamento del Señor, la comunidad de los testigos y la gran oración sacerdotal de Jesús, que encontraremos más adelante en el capítulo 17. La Pascua es fiesta del paso de Dios que salva y está ya próxima entre nosotros. Jesús, con su muerte, nos abre el verdadero paso hacia el Padre. Y ahora San Juan, en el texto que acabamos de proclamar, subraya con hermosa fuerza el amor supremo que da el sentido a cuanto hizo y enseñó el Señor Jesús. San Juan nos narra lo sucedido en la última cena, pero esta cena de despedida es presentada con el mismo sentido. Jesús, lavando los pies a los suyos, cumple el gesto de un esclavo. Verdaderamente el amor ha hecho de él el siervo de sus amigos. Era la tradición que los discípulos le lavaran los pies al Maestro. Ahora el Señor Jesús cambia la tradición y él mismo, que es el Maestro, se convierte en discípulo al lavarle los pies como un gran signo de entrega y de amor a sus discípulos. Aceptar este amor significa ser purificado, tener parte con Él, encontrar la felicidad. Aceptar este amor significa incluso vivirlo, imitarlo en el encuentro con nuestros hermanos. Este es el secreto de una auténtica comunidad cristiana. En este texto, San Juan compara también el nombre de Judas con una especie de advertencia. Así, el mensaje cristiano siempre tiene una nota de realismo. Advertencia: si nosotros nos descuidamos, al estilo de Judas, que se descuidó, y en lugar de profundizar en el amor en el Señor Jesús, camino de fe en Dios nuestro Padre, más bien se apartó de Él y abrazó al demonio. Por eso vende al Maestro por 30 monedas de plata. Y al salir de la última cena, después de que el Señor le comparte el pan, él sencillamente entra en el abismo de la oscuridad. Dice el texto que leemos en San Mateo: era de noche cuando Judas sale de la cena. Y por eso entonces entra en las tinieblas de Satanás, apartándose de la luz de la fe que solamente encontramos en el Señor. Si nosotros nos descuidamos como Él, también corremos el riesgo de vender al Señor y de venderlo por cualquier bicocada, olvidándonos de Él, apartándonos totalmente de Él y entregándonos entonces a las obras de las tinieblas, poniéndonos en manos de Satanás para negar de esa manera la presencia de Dios entre nosotros. Por eso la Iglesia, como nos lo enseña Fray Jesús Espeja Pardo, de la Orden de Predicadores, la Iglesia debe ser signo de comunión, no solo de la humanidad con Dios, sino entre todos los seres humanos originados y afirmados por esa presencia de amor. Pero la Iglesia es un signo que ilumina en Jesucristo. Es como la luna que solo refleja la luz que viene del sol. Nosotros como Iglesia, entonces nos parecemos a la luna
porque reflejamos la luz que viene directamente del Señor Jesucristo, quien nos ha dicho: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Por eso la buena salud de la iglesia es volver continuamente a Jesucristo. De ahí que el Señor a través de Pablo nos dice: déjense reconciliar con Dios. Y reconciliarnos con el Señor es volver a Jesucristo, es abrazar de nuevo esa profunda amistad que Dios nos ofrece. En una sociedad mundial y en nuestra propia sociedad, la injusticia y la pobreza escandalosa, el maltrato de los inocentes y la discriminación sufrida por los indefensos va directamente contra la fraternidad universal que apuntan la conducta y las parábolas de Jesús. Una propuesta que con su práctica de vida y en la fracción del pan, actualizando la memoria de Jesús, nos transmitieron las primeras comunidades cristianas. Celebrar la Eucaristía es compartir el pan, es compartir el cuerpo entregado en la cruz, es compartir la sangre derramada allí en ese mismo patíbulo, y lo compartimos en el pan eucarístico y en el cáliz también que contiene el vino eucarístico. Y este compartir el cuerpo y la sangre del Señor nos comprometen a ir más allá de la celebración en el templo, a compartir en todo momento nuestra vida, lo que somos y tenemos, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Una llamada urgente hoy para la iglesia, para la comunidad cristiana en nuestra sociedad desfigurada por la fiebre posesiva y por la ambición del poder. Qué bueno mantener los oídos abiertos, el corazón despierto, para que nuestra vida sea un signo permanente de comunión con el Señor Jesucristo, Dios hecho uno en nosotros, a través de la Eucaristía. En comunión también con nuestros hermanos, porque mutuamente nos podemos comprometer a luchar juntos frente a nuestros problemas. Es muy significativo que hoy, Jueves Santo, sea también el Día de la Caridad, día en que la Iglesia nos ha invitado a compartir también desde nuestra pobreza lo poco que tenemos con hermanos mucho más necesitados. Qué bueno entonces poder compartir. El Señor a todos nos da lo necesario para vivir, y siempre habrá algo que podemos compartir con aquellas personas más necesitadas que viven dentro de nuestra propia comunidad. Será lamentable que cuando nuestra sociedad urgentemente necesita caminar hacia la convivencia fraterna, los cristianos, buscando solo nuestra salvación fuera de este mundo, celebremos la misa como un rito religioso más, olvidando la recomendación de Jesús en la última cena: hagan esto en memoria mía. Sí. Y hacer esto en memoria de Jesús es sencillamente estar siempre dispuestos a colaborarnos mutuamente, como si constantemente nos laváramos los pies unos a otros, entendiendo que la otra persona siempre es mi hermano o mi hermana. Hacer esto que ha hecho el Señor en la última cena es compartir el pan y compartir el vino eucarístico, pero también compartir la vida, compartir el trabajo, compartir el alimento de cada día, compartir cuanto somos y tenemos, compartir absolutamente todo, y siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Agradezcámosle al Señor por este Jueves Santo. Pongámonos en sus manos. Permitamos que la celebración de hoy no sea solamente para este hermosísimo día, sino que todos los días del año sean una permanente celebración de la Eucaristía, en la que nosotros escuchamos al Señor. Nos alimentamos con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, pero salimos también a alimentar nuestra vida
al compartir el pan con todos nuestros hermanos. Que la Santísima Virgen María nos siga acompañando y nos ayude a encontrar los caminos para permanecer siempre unidos al Señor. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.